¿Pueden apreciar? Sí, Muy bien. Ok, chicos, entonces, a ver, vamos a hablar un poco sobre las generalidades de los ojos, ¿ok? Bueno, los ojos son órganos sensoriales, los cuales son fundamentales para la visión, ¿ok? Estos nos van a poder permitir percibir el entorno y poder procesar la información visual. Se encuentra inmerso en las cavidades orbitarias en el cráneo, ¿ok? Y es considerado uno de los órganos más complejos de todo nuestro sistema. Vienen pares, nos dan el sentido de la visión, son casi esféricos y tienen un peso promedio de 7 a 7,5 gramos en los adultos. ¿Y cómo se sostienen? Pues a través de los músculos y de la grasa orbitaria. ¿Ok? Muy bien. El ojo se divide en tres principales capas. La capa externa o la capa córneo-esclerótica, la capa media o también llamado uvea o coroides, y la capa interna o capa sensorial, formada principalmente por la retina. Luego vamos a tener dos cámaras, la cámara posterior y la cámara anterior. También vamos a tener lo que son dos tipos de contenidos, que es el humor acuoso y el humor vítreo. Y por supuesto vamos a tener lo que son los anexos, ¿ok? Que está formado por los párpados, las cejas, la conjuntiva y los músculos extraoculares, además de la glándula y de las vías lagrimales, ¿ok? En este módulo de anatomía ocular vamos a hablar sobre todas estas estructuras. Súper importante porque cada una cumple una función específica, ¿no? Para lograr el objetivo de la visión, que es la principal función de este órgano sensorial. Muy bien, vamos a empezar de afuera hacia adentro, ¿ok? Vamos a empezar con los anexos del ojo, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que es la principal función de los párpados? Así a simple vista. ¿Qué consideran ustedes que cuál sería la principal función de los párpados? A ver, Steffi. proteger. Protección, muy bien. Esa es la principal función de los párpados, ¿ok? La otra función es la producción y el mantenimiento de la película lagrimal. Los párpados intervienen directamente en este mecanismo, ¿ok? Producción y mantenimiento de la película lagrimal. Vamos a ver, me mandaron un mensajito por acá. Exacto, lubricación, correcto. Muy bien. Entonces, los párpados poseen dos caras principalmente, la cara cutánea, ¿ok? Que vendría a ser esta, ¿no? Y la cara mucosa, que es la que está en contacto con el globo ocular. En el borde contiene las pestañas y las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. ¿Alguno tiene idea de cuál de esas tres glándulas que describo allí, ok, y acá, cuál de esas son las glándulas sebáceas? ¿Las de Meibomio, las de 6 o las de Moll? ¿Quién sabe? Las de Meigomio. Las de Meibomio, Las de, muy bien, Orlando. Las de Meibomio, ¿ok? Las de Meibomio son las glándulas sebáceas, las otras glándulas son glándulas sudoríparas, ¿ok? En cuanto a las glándulas de Meibomio, ¿tienen conocimiento de alguna patología, la principal patología donde se ven afectadas las glándulas de Meibomio? ¿Cómo se las llama que esa no patología? tiene, Meibomiti. Exactamente, cuando exactamente. se obstruyen, Meibomitics, exactamente, producida por obstrucción de las glándulas de Meibomio. Correcto. Las glándulas de Meibomio, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué función tienen? ¿Qué producen? Una grasita que va en la Exactamente. superficie del epitelio de la lágrima.
Exactamente, las glándulas de meibomio producen una grasita, es como un aceite que forma parte de la composición natural de la lágrima. La función principal es evitar que la lágrima se evapore, ¿ok? Recuerden que la lágrima está compuesta, digamos, por tres capas, ¿no? La mucosa, la acuosa y, em, digamos, la sebácea, ¿ok? Tiene otro nombre, se me fue el nombre. Sí. Pero esa es la principal función, ¿ok? Evitar que la lágrima se evapore. Perfecto, chicos. Entonces, los párpados están formados por cuatro capas. Lipídica, muy bien, Roberto, excelente. Esa es la capa lipídica, capa acuosa y capa mucosa. La capa lipídica es para evitar que que la lágrima se evapore, ¿ok? La acuosa es la que da, ¿no? La hidratación o la lubricación como tal. Y la capa mucosa es la encargada de que se mantenga adherida a la superficie ocular. Muchas gracias, Roberto. Entonces, chicos, retomamos lo que son lo de los párpados, ¿no? Está formado por cuatro capas. La capa cutánea, que está formada por piel y por tejido subcutáneo. Luego tenemos la capa muscular, formado principalmente por el músculo orbicular del párpado. La capa fibrosa, que está formada principalmente por el tarso, y por último tenemos la capa mucosa, que está formada por la conjuntiva. Esto se está mencionando de afuera hacia adentro, ¿ok? Entonces, en esta imagen, ¿ok? Tenemos un corte sagital de lo que es de un ojo, ¿no? Y aquí podemos apreciar las estructuras del párpado. Este vendría siendo el globo ocular, ¿ok? Y este sería el párpado. Entonces tenemos primera capa piel, ¿ok? Luego tenemos la capa muscular, luego tenemos el tarso, que es un tejido fibroso, que es este que se ve acá, ¿ok? Que le da la dureza y la firmeza al párpado. Y luego tenemos la capa mucosa, que está formada principalmente por conjuntiva, ¿sí? Que es toda esta, hasta acá, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí tenemos las glándulas de Moll, glándulas de Seyss, y esta que está acá, grande, larga, es la glándula de Meibomio, ¿ok? Es por eso que se forman esos chalación tan grandes. ¿Ok? ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre un chalación y un orzuelo? ¿Quién sabe? Si no están seguros, pueden igual decirme y ahí vamos viendo, ¿ok? No hay problema. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? A Bueno, ver, a ver, yo a ver. solo sé de la chalación, que es como esa grasita y solamente lo drenan por la parte interior del párpado, pero el orzuelo lo desconozco. Ok. ¿Alguien más que Uno quiera es acotar por dentro algo? y uno es interior y otro es exterior. Ok. El orzuelo es interior y el chalacio es exterior. El orzuelo, cuando crece, rompe tejido interno en el párpado y el chalacio genera como pequeñas ampollas de grasa, donde pues el tratamiento de ambos son con antibióticos y antiinflamatorios y fomentos, y a veces, si no se controla, pues quirúrgico. Ok. ¿Alguien más que quiera participar o acotar algo? Sintomáticamente es la sensibilidad al dolor. En el caso ¿Cuál del es más doloroso? el ¿Chalazo o orzuelo orzuelo? es doloroso, el orzuelo es doloroso y el chalación no. Ok. Fíjense, siempre esto ha sido muy controversial, ¿ok? Poder diferenciar un chalacio de un orzuelo es casi imposible, ¿sí? Entonces, ¿por qué?
Fíjense que nosotros tenemos glándulas sudoríparas, que tenemos las glándulas de Moll, las glándulas de Sey. Fíjense la ubicación, ¿ok? Mira, glándulas de Sey, glándulas de Moll y glándulas de meibomio. Están todas juntas. Es muy difícil poder diferenciar anatómicamente cuál es un orzuelo y cuál es un chalacio, ¿ok? Entonces, chalacio es una inflamación crónica granulomatosa de las glándulas de meibomio, ¿ok? Sin embargo, esa obstrucción, a esa obstrucción la pueden invadir las bacterias, ¿ok? Colonizan y se produce el proceso doloroso y el proceso infeccioso, ¿ok? Entonces, cuando los pacientes llegan con un cuadro de dolor, ardor, enrojecimiento, se ve que hay una infección, es un orzuelo, ¿ok? Cuando ese proceso pasa, cuando ese proceso ya ha desaparecido, pero el orzuelo se encapsuló, ya no duele, pero está la bolita redondita y endurecida, eso es un chalacio, ¿ok? Y eso puede durar meses. Hay situaciones donde se obstruyen las glándulas, se encapsula y nunca se produce el proceso agudo o el proceso infeccioso, ¿ok? Sigue siendo un chalacio, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta eso, ¿ya? Están las glándulas de Sey's, están las glándulas de Moll, normalmente en el borde palpebral, justo donde está un puntito em, de las pestañas, ¿no? El nacimiento de las pestañas, ¿ok? Un folículo. Entonces, eso sería un orzuelo, porque ya es un proceso infeccioso. O sea, orzuelo está relacionado a proceso infeccioso, chalacio a proceso granulomatoso, ¿ok? Es importante que tengan eso en cuenta. Exactamente, cronicidad, por aquí me escriben, cronicidad, excelente, gracias. Muy bien, entonces chicos, cuando hay un proceso infeccioso y agudo, anoten ahí, orzuelo, proceso infeccioso, agudo, doloroso, ¿ok? Principalmente glándulas de Moll o de Sey's, ¿ya? Vayan anotando porque eso se los voy a preguntar más adelante. Glándulas de Moll, glándulas de Sey's. Coloquen margen palpebral. Eso nos habla a nosotros de un orzuelo. Pero les repito, podemos también tener un orzuelo, ¿ok? Cuando se inflaman las glándulas de meibomio, porque inicialmente hubo una obstrucción, pero luego vinieron las bacterias, colonizaron y produjo el proceso infeccioso, ¿sí? Entonces eso también es un orzuelo. Luego pasa el proceso infeccioso, queda la bolita, queda encapsulado y ahí ya lo llamamos chalacio. Entonces está más relacionado con el tipo de inflamación para saber diferenciar cuál es orzuelo o cuál es chalacio. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Escríbanme Perdón, ¿podría en el chat. repetirlo, maestra? ¿Perdón? ¿Lo podría repetir? Sí, muy bien. Entonces, para poder diferenciar entre cuál es orzuelo y cuál es chalacio, está más relacionado con el tipo de proceso inflamatorio, ¿ok? El orzuelo está relacionado más con un proceso inflamatorio infeccioso, ¿sí? Mientras que el chalacio no es un proceso inflamatorio crónico granulomatoso, ¿ok? Cuando hay un proceso infeccioso le llamamos orzuelo. Cuando no hay infección le llamamos chalacio. ¿Cuáles son los signos de infección? De La forma presencia general. de, la presencia de secreción de las bacterias, que es la lagañita. Exacto, puede haber o no secreción. ¿Qué más? De forma general, cuando nosotros, hay tres signos fundamentales que nos hablan a nosotros de un proceso infeccioso. Enrojecimiento, Dolor, calor y enrojecimiento. dolor y calor. Temperatura, sí. Exactamente.
Exactamente, esos son los tres signos. Entonces, si nosotros vemos eso en el ojito, ya sabemos que ahí hay un proceso infeccioso. ¿Ok? Buenos días, Margarita. Entonces, básicamente eso, ¿ok? Orzuelo, proceso infeccioso. Chalacio, proceso crónico ya encapsulado, ¿sí? Por lo general, bueno, por lo general no. Siempre es de las glándulas de meibomio, pero en el caso del orzuelo, nosotros le llamamos orzuelo, aunque se inflamen las glándulas de Moll, las glándulas de 6, y aunque se inflamen las glándulas de meibomio, pero tiene que haber un cuadro infeccioso, ¿ok? Entonces, em, coloquen allí orzuelo, más doloroso, infeccioso. Vayan anotando esas palabritas. Agudo, margen palpebral, glándulas de Moll y glándulas de 6. Chalacio, glándulas de meibomio. Poco doloroso o cero dolor. Inflamación granulomatosa. Crónico, encapsulado. ¿Ok? Es importante que tengan esas palabritas, ¿no? Para cada uno de los de las presentaciones clínicas que les acabo de mencionar. ¿Ok? Creo que más adelante les voy a preguntar. Muy Maestra, bien. maestra, perdón. Y tanto el ursuelo, bueno, o el ursuelo, que es como se inicia, ¿no es por un proceso de una blefaritis? Por supuesto, sí. La blefaritis es una de las principales causas de lo que son las formaciones de los orzuelos o de los talacios. ¿Ok? Es la principal causa para ambas presentaciones. ¿Por qué? Porque es en el borde palpebral. Y la blefaritis es una inflamación justo del borde palpebral, bien sea por algún proceso alérgico, bien sea por algún proceso infeccioso, bien sea por falta de higiene palpebral. Pero sí, la blefaritis es una de las principales causas de formación de orzuelos y chalación. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguien sabe cómo tratamos los orzuelos o los chalacios? El chalación, por lo regular, es quirúrgico, no hay más. Es muy raro el chalación que llegue a ceder con desinflamatorios y fomentos. Eso es El correcto. orzuelo sí tiene una buena aceptación con antibiótico, precisamente porque se trata de una infección y acompañado, complementando con fomentos calientitos, tibios. Exacto. Eso es lo que queremos lograr, ¿ok? Fíjate, aquí Gustavo nos dice cuidados generales, compresas tibias, antibióticos y para el chalación drenaje. Como inicialmente el proceso es un proceso infeccioso inflamatorio, primero tenemos que tratarlo con antibióticos. ¿Qué le ponemos? Unas gotitas, Sulfas, perdón. sulfas. Exacto, pueden ser sulfas o pueden ser otro tipo de gotas porque hay medicamentos que son de amplio espectro también, ¿ok? Por ejemplo, podemos colocar una gotita antibiótica. Podría ser tobramicina, ciprofloxacina, terramicina, ¿ok? Entonces, colocamos gotas antibióticas. Si le podemos colocar una gota antibiótica que tenga un antiinflamatorio tipo corticoide, sería genial. Entonces, tobramicina más dexametasona. Una gota cada 4 horas por 7 a 10 días. Maestra, ¿Ok? ¿yo puedo utilizar triacinolona? Ungüento. ¿Ok? El ungüento puede tener el mismo compuesto. No hay ningún problema. El ungüento lo colocamos dentro del ojito, principalmente por las noches, para que haga efecto toda la noche. No es necesario que lo coloquemos durante el día. ¿Por qué? Porque durante el día vamos a colocar la gotita cada 4 horas. ¿Ok? Alguien habló algo sobre la triamcinolona, creo, ¿no? Y la prednisolona con sulfacetamida.
Ok. Trencinolona o acetónido de trencinolona en gotas. Así lo usan. Sí, de hecho, bueno, lo usan más como para edema macular quístico o diabético, o en su caso también después de una cirugía de catarata, para Claro, reducir el edema, la como tal, inflamación. Ok. la inflamación. Sí, eso es Fíjense, correcto. ahorita les voy a comentar algo sobre eso. Ok. Entonces, tenemos gotas antibióticas. Exactamente, eso es lo que les iba a comentar, Gustavo, sobre la infiltración directa de triamcinolona. Ahorita les voy a hablar. Entonces, gotas antibióticas cada 4 horas por 7 días. Ungüento, puede ser el mismo ungüento con el mismo compuesto por las noches, ¿sí? Y las compresitas de agua tibia. ¿Por qué agua tibia y no agua fría? La compresas de agua tibia favorecen a que se ablande ese pequeño quiste, la grasita que está interna y vaya facilitando la drenación. Correcto. Entonces, imagínense, si le ponemos agua fría, se endurece más, ¿no? Entonces, Vasoconstricción y vasodilatación. exactamente. Entonces, ya, entonces compresitas de agua tibia pueden ser unas 3 veces al día. ¿Ok? Con eso es suficiente, ¿ya? Pasa todo el proceso que es inflamatorio, por lo general se resuelve. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no tratamos con antibióticos, no ponemos la compresita de agua fría, de agua tibia y dejamos que se pase todo ese proceso inflamatorio solito, ¿qué va a pasar? Se va a encapsular. ¿Y qué vamos a tener luego? Un chalacio, ¿correcto? Entonces, También es muy importante, maestra, la higiene importante, vertebral. Muy por importante. supuesto, claro. Ujú. Después de eso se recomiendan que los pacientes se hagan lavado de pestañas, ¿no? Con soluciones especiales o con champú de bebé, ¿ok? Para mantener lo que es el borde palpebral em, bien limpiecito, ¿ok? Entonces, en cuanto a las infiltraciones directas con triamcinolona, em, yo normalmente ese tipo de infiltraciones, al menos aquí en Perú, no las realizan tan frecuentemente. No sé cómo se manejará allá en México, pero yo las realizo y he tenido muy buenos resultados en cuanto a los pacientes con chalacio. Cuando yo indico las inyecciones de triamcinolona en aquellos pacientes que tienen chalación muy pequeños, ¿ok? Pero por lo general son mujeres y tienen una bolita, es mínima, es pequeña, pero quieren que desaparezca, o cuando no quieren operarse, ¿ok? Están negados al drenaje quirúrgico. Entonces, en ese momento yo realizo una infiltración intralesional de triamcinolona, ¿ok? Eh, Me gustaría que me dijeran si es normal, es frecuente que hagan ese tipo de infiltraciones para los chalacios o no es tan seguido que lo hagan allá en México. Por lo menos aquí en Perú no lo hacen mucho. Bueno, doy mis servicios a una clínica de oftalmología como optometrista también, y no me ha tocado, ni más, ni siquiera sabía que había ese tratamiento. Ah, ok. Fíjense que la verdad, ¿por qué? No lo sé, pero yo creo que es que, bueno, se van más por el tema de quirúrgico. Supongo que es porque cuesta un poco más, ¿no? Porque es cirugía, pero sí funciona muy bien. No, sinceramente, en los chalacios, cuando ya es algo ya muy crónico, em, no se resuelve por completo porque en este caso no se está extirpando la glándula, ¿ok? Simplemente se está colocando un medicamento para disminuir todo el proceso o inflamatorio o granulomatoso. Entonces siempre existe la posibilidad de que pueda quedar algo residual y que vuelva a aparecer. ¿Ok? Eso se le explica al paciente, pero como les digo, cuando son chalación muy pequeños, normalmente se resuelve. Cuando son chalación más grandes, los pacientes igual quedan conformes porque no querían cirugía y se les disminuyó muchísimo lo que fue su chalación. Entonces, yo acá lo uso bastante seguido y me funciona muy bien.
¿Cómo se coloca? ¿Qué dosis? Eso es, ustedes piden su ampolla de triamcinolona de 40 miligramos o de 50, ¿ok? Y infiltran directamente con una aguja de insulina, ¿ok? No necesita anestesia, más va a doler colocar la anestesia, ¿ok? Porque la aguja de insulina es muy pequeñita y entonces se infiltra directamente en el chalacio, en todo el espesor del chalacio. ¿No? Automáticamente se van a sentir cómo penetra la capa del chalacio, la glándula, y allí empiezan a aplicar. Pueden ser 0,3, 0,5, depende del tamaño del chalacio, ¿ok? Lo que te permita, ¿no? Y empiezan la infiltración intralesional del corticoide. ¿Ok? Máximo 3 sesiones. ¿Por qué máximo 3 sesiones? Porque como efecto secundario puede producir manchas en la piel, sobre todo en las personas, em, sobre todo en las personas de piel morena, ¿ok? Entonces yo máximo para mis pacientes 3 sesiones. Por acá Juan Carlos me pregunta, ¿se prescribe tratamiento sistémico, antibiótico antiinflamatorio vía oral solo cuando es necesario? ¿Ok? Si es un proceso inflamatorio, infeccioso, muy aparatoso, ¿ok? O el paciente ya ha recibido un tratamiento en gotas y no mejora, pues en esos casos yo mando tratamiento sistémico, antibiótico y antiinflamatorio, ¿ok? O cuando son pacientes que tienen orzuelos o chalación a repetición, también mando tratamiento vía oral. ¿Cuál mando? Doxiciclina, tabletas de 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, ¿ok? El paciente debe tomarse su pastilla, ¿no? Con el estómago lleno, con alimentos, porque es gastrolesivo, ¿ok? Entonces, los doctores, los Gracias. médicos que... Sí, adelante. Es que si, ¿me escucha? Sí, sí. Es que si está muy vascularizado el párpado, el tratamiento vía oral de inicio podría evitar el crecimiento del orzuelo. Por eso, Exactamente, precisamente por eso les digo, depende del cuadro. Si es un cuadro muy aparatoso, entonces se manda el tratamiento vía oral, ¿ok? Eso depende del grado, ¿no? De la inflamación que tenga el párpado. de acuerdo, gracias. Ujú. Muy bien, pero sí está indicado, a mí me gusta indicar mucho lo que es el tratamiento sistémico porque funciona muy, muy bien. ¿Ok? Pero si de repente es una bolita chiquita que apenas está empezando, no es tan aparatoso, ¿no? Por lo menos este paciente que está así, mm, yo le indicaría su tratamiento vía oral, ¿ok? Porque está bastante enrojecido, está bastante grande. Entonces, yo sí le indicaría un tratamiento vía oral. Depende también si es primera vez o el paciente ya tiene otros cuadros, ¿ok? Fíjate que este es lo que es la parte de la piel, no se ve tan enrojecida, es más interno, podría resolverse solo con gotas. Hay que hay que indagar más, ¿no? Para saber en qué condiciones está este paciente, para ver si le mandamos vía oral o no. Ahora, si usted tiene un familiar y tiene un orzuelo chiquito y de una quiere mandarle porque su familiar no quiero que se me quite ya, mándele su tratamiento vía oral. ¿Ok? No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, continuemos. ¿Todo bien hasta ahora? Profe, Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, estas imágenes que tenemos acá son imágenes de blefaritis. ¿Sí? Las blefaritis pueden ser de distintos tipos, pueden ser blefaritis alérgicas o pueden ser blefaritis infecciosas, ¿ok? De estas dos que tenemos acá, ¿cuál creen ustedes que es una blefaritis alérgica?
El medicamento es La triamcinolona. del cuadro, Esta, la que no está enrojecida, dice Alondra. ¿Ok? A ella le parece que esta es la alérgica. Ya. El otro compañero que iba a participar, ¿cuál crees tú que es? ¿Esta o esta? la de la inflamación, la que se ve más inflamada, Esta. sí, la del lado Correcto. izquierdo, parte superior. Izquierdo. Exacto. Sí. Ya, a ver qué dicen por acá. Y otra compañera dice la que no está enrojecida es la inflamatoria. A ver, fíjense. A ver, acá. Esta es una conjuntivitis alérgica. ¿Qué creen ustedes que me hizo a mí pensar o sospechar de que esa era la alérgica y no la otra? Así, a simple vista. La Un inflamación. Enrojecimiento. enrojecimiento. Que no hay La, secreción. la inflamación, no hay secreción. Fíjense que las pestañas están limpias y hay una presencia de edema en el párpado superior. Fíjense cómo está hinchadito, ¿ok? Hay acúmulo de líquido. Eso es uno de los principales signos de la conjuntivitis alérgica. Cuando uno se intoxica o tiene una alergia por algo, se hinchan los párpados, ¿ok? Se pueden poner rojitos. Mientras que en esta otra, si bien no hay secreción como tal, hay productos de desecho en el borde palpebral. No está rojo, perdón, no está rojo, pero hay productos de desecho, ¿no? Si se dan cuenta que hay como lagañitas, collaretes acá en las pestañas. Entonces, esos son productos de desecho de las bacterias o los parásitos, ¿ok? ¿Alguien sabe cómo se llama este parásito? Demodex. Demodex. El Demodex, Demodex folliculorum, ¿ok? Muy bien. Este parásito, bueno, habita normalmente, forma parte de la flora normal de nuestra piel, sobre todo de nuestros párpados, pero en ciertas condiciones, ¿ok? Puede proliferar, por ejemplo, cuando no hay un adecuado aseo o higiene palpebral. Entonces, ese parásito prolifera, ¿ok? Y empieza a producir síntomas. Los pacientes llegan a la consulta con picazón en el borde palpebral, el borde palpebral también puede estar enrojecido y como una caspita, ¿ok? O como lagañitas o collaretes alrededor del borde de las pestañas, ¿sí? Entonces, suelen ser ese tipo de pacientes crónicos que van una vez a la consulta, se les manda su tratamiento en cremas antibióticas, luego vuelven a ir, entonces ya tienen un cuadro crónico. En ese momento nosotros sospechamos de Demodex, ¿ok? Lo que llaman piojitos en las pestañas, ¿ya? Entonces hay que mandarle a hacer la prueba de Demodex. ¿Ok? Tú mandas, les sacan las pestañitas, ¿ok? Las ven bajo el microscopio y ahí se ve la presencia en vivo y directo de el piojito, ¿ok? Del parásito. Entonces ahí ya se le manda a colocar un preparado especial. Aquí no hay un preparado que ya venga, que esté hecho, ¿no? En la farmacia. Aquí se mandan a hacer preparados especiales de ivermectina con metronidazol, ¿ok? Y se aplica en el borde de los párpados. No sé si allá en México tendrán un medicamento que ya esté preparado y que lo que comercialicen normalmente en las pestañas. Creo que tampoco, ¿ok? No, lo que Ajá. más se utiliza oftalmología es lo que es la sulfacetamida con la prednisolona, es las sulfas. Ok. Pero hay mucha escasez de ese medicamento, entonces lo trabajan con Sofixin DX, ciprofloxacina con dexametasona. Sí, pero fíjate que ese no mata el parásito, ¿ok? Y entonces el paciente
si es el parásito el causante de eso, ¿ok? De ese tipo de blefaritis, va a volver y va a regresar, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay que colocar y hay que tratar con un medicamento precisamente para eso, para parásitos, ¿ok? La ivermectina funciona. ¿Sí? Entonces hacemos un preparado, se manda a hacer un preparado de ivermectina con metronidazol y se coloca en el borde palpebral cada 12 horas por unos 15 días y así se va evaluando al paciente, ¿ok? Los resultados son muy favorables, los pacientes quedan muy satisfactorios. Es muy común en las personas mayores. ¿Por qué creen ustedes que es tan común en las personas, en los viejitos? ¿Qué se les ocurre? A ver, de por qué es tan común que haya este tipo de parásitos en las personas viejitas. Yo he visto esos problemas, sí, efectivamente, en personas de la tercera edad, eh, mucha falta de higiene palpebral principalmente y generan Eso, más grasa en las glándulas. Y exactamente, mucha pérdida de pestaña, eso le genera, a veces ectropión también. Es, exactamente. Entonces, principalmente esa es la causa, ¿ok? Porque con la edad se disminuye la higiene. Entonces, eso es lo que produce que se acumule y que prolifere ese parásito que normalmente se encuentra en el borde palpebral. Muy bien. Exacto, Gabriela comentó lo mismo, es más difícil el aseo, también empiezan a perder las pestañas, ¿ok? ¿Qué recomienda para la higiene de las pestañas? La Em, disminución del sistema inmunológico de los pacientes de la tercera edad aumenta la posibilidad de infecciones. Pero por en su, México sí hay medicamento que puede ayudar a disminuir la colonización de Demodex. El Demodex no es un parásito, es un ácaro. Y los ácaros se pueden tratar con permetrina. Hay un medicamento humano que inclusive también se usa en los animales, que se llama permetrina, que la venden en shampoo y en crema, y disminuye la colonización de ácaros. De hecho, está indicado bañar a los animalitos por lo menos una vez al mes, porque las glándulas de los perros, el Demodex es saprófito o vive directamente de las glándulas de los perros, de las glándulas sebáceas. Entonces, y de los gatos. Entonces, por contaminación directa, mano a mano, uno agarra al perrito y luego se agarra la cara. Y entonces, o el perro está en superficies, acostado en la cama del paciente o sube las patas a la mesa. Luego uno toca la mesa y sin darse cuenta uno se lleva las manos a la cara y uno se exactamente. coloniza. Entonces, una manera de disminuir la colonización de las mascotas es bañarlos con este champú para que se evite la colonización en el humano. Y como también existe la preparación en crema al 5% para humano, se puede poner sobre el borde palpebral y eso disminuye la colonización de Demodex en las pestañas. Sí, pero tú me estás hablando de ese ácaro que es un parásito, porque un ácaro también es un parásito. Em, ¿Me estás hablando específicamente del Demodex folliculorum? ¿Sí? ¿O es otro tipo de ácaro que Demodex. se habita en los animales y se No, con- es que el Demodex también los afecta a ellos. Entonces, Ah, claro, claro, una de las primeras causas de colonización en el humano es tener mascotas. De hecho, claro, está descrito, es la primera causa. Entonces, claro, los animalitos antes vivían en los patios de las casas y ahora son hijos de las personas. Entonces, claro. ahora viven en las casas, les hacen fiesta, les ponen un gorrito y hasta les hacen un pastel de cumpleaños al perrito. Entonces, la contaminación de Demodex ha aumentado de manera muy importante y esto está generando un aumento de meibomitis de repetición y también está aumentando mucho la incidencia de ojo seco porque como es uno de los factores que puede generar ojo seco, las personas no se dan cuenta y entre el aumento de pantallas y de utilización de dispositivos y el aumento del Demodex se está recorriendo la incidencia de presentación de la enfermedad. Antes era arriba de los 45 años y ahora ya tenemos personas de
mucho más jóvenes Jóvenes. con ojo seco. Exacto. Bueno, es como una cadena, ¿no? Una cosa lleva a la otra, ¿ok? Todo está relacionado. Y bueno, pues claro, Juan tiene razón en la explicación que acaba de dar. No solo forman parte de la flora normal de la piel, ¿no? Del humano, sino que también por contaminación e infestación, ¿no? Por los animalitos. Pero sería interesante, Juan, que por favor nos compartas de nuevo el nombre del medicamento para que los chicos lo tengan en cuenta y cómo se consigue allá en México. Adelante, Juan. Perdón, lo que pasa Hola. es que lo estoy haciendo desde mi teléfono y me cuesta un poquito de trabajo manipularlo porque se me desaparece la pantalla. Pero No, pero coméntanos el se nombre llama, del se medicamento. llama permetrina, pero lo encuentran comercialmente como escabizán. Ok, Ya lo subió el doctor Gustavo al chat, se llama escabizán. ok. Permetrina 5%, ok, en crema. Ok. Estoy revisando. Muy bien, chicos, ya lo tienen, ¿ok? Allí. ¿Ese es para uso humano o solo para las mascoticas? Hay los dos. Existe la presentación para mascotas, pero existe la presentación para humano. Ok. Y ambos con el mismo nombre. Inclusive este medicamento se utiliza también para el tratamiento de la sarna en los perros, que se llama escabiasis en humanos. Eh, Ujú. eh, y como comparten el mismo mecanismo de acción, por eso se puede utilizar en Demodex. Ok, Juan Carlos, ¿y se puede usar en el borde palpebral? ¿No produce irritación para la superficie? Lo que hay que hacer es utilizar la crema, pero solamente sobre la superficie externa, no hay que ponerlo En la eh, mucosa. en la mucosa. Ok, muy bien, chicos. Entonces, súper importante que tengan este medicamento, ¿ok? Permetrina al 5% en crema, nombre comercial es Cavizán, solo en borde palpebral, ¿ok? Muy bien, Juan, muchas gracias por tu Gracias, participación. Juan. También es Completo. importante saber que todos los ácaros se mueren con el sol. Entonces, es importante que los pacientes que están teniendo meibomitis de repetición, las fundas de las almohadas, las sábanas y la ropa de cama, a solearla, porque la mayor parte bueno, ya hoy en día muchas personas lavan nada más en secadora, Mm. con lavadora y secadora. Y hacer este simple movimiento de sacar las sábanas y las fundas de las almohadas a solear mata la colonización de Demodex. Entonces ayuda a Exacto, disminuir eh, la colonización, porque el problema es que se le da antibiótico a los pacientes y mejoran, pero si no hacen este procedimiento sobre sus camas, luego se acuestan, ponen la almohada, la cabeza sobre la almohada, en una almohada que aparentemente está limpia porque la ujú, lavaron, pero el Demodex sigue otra vez viviendo ahí y sigue allí. vuelve a colonizar. Exacto, es por eso que también en los pacientes que tienen no escabiosis se les da la misma recomendación. Incluso que le echen agua hervida a las sábanas, que laven constantemente las sábanas o las fundas de las almohadas y que las lleven a colocar sol, ¿no? Porque funciona de la misma manera. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar, ¿ok? Continuamos con los anexos, con las cejas. Principal función de las cejas, cumplen una función protectora, canalizando cualquier líquido no deseado, como sudor o lluvia, y alejándolo de los ojos para que no penetre en estos, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con lo que es la conjuntiva. Tenemos que la conjuntiva es una membrana mucosa transparente que recubre la cara anterior del párpado y la porción externa del globo ocular, ¿ok? ¿Qué función tiene la conjuntiva? Permitir los movimientos suaves y libres del párpado sobre el globo ocular, además de la lubricación.
tenemos principalmente dos porciones de la conjuntiva, ¿ok? Lo que es la conjuntiva vulvar y lo que es la conjuntiva tarsal. La conjuntiva vulvar recubre la parte blanca del ojo, es decir, la esclera, y se inserta en la córnea, ¿ok? A los 360 grados. Entonces, esta membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo y se inserta en 360 grados en la córnea es lo que llamamos la conjuntiva. ¿Ok? Esta que está acá. Conjuntiva tarsal. Recubre la cara interna del párpado. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el fondo de saco conjuntival, que consiste en la unión de ambas conjuntivas, la unión de la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta imagen, esta conjuntiva que está de color morado, ¿qué conjuntiva sería? Conjuntiva tarsal, Vulvar. conjuntiva vulvar. Muy Vulvar. bien. Esto que tenemos acá, ¿cuál sería? Tarsal. Tarzán. Tarsal. Y la unión de la conjuntiva tarsal y vulvar, ¿a qué se le llama? Fornix o fondo de saco conjuntival. ¿Ok? Excelente. Sí, por supuesto, Martín. Se les va a compartir la presentación, ¿ok? No hay problema. Entonces, chicos, ¿alguien tiene idea de cómo se llama esto que vemos acá? Esto tiene un nombre. Esto es una conjuntiva que está hinchada, que está Se llama edematizada. quemosis conjuntival. Exactamente. ¿Ok? Es un signo muy frecuente, sobre todo en las alergias oculares, en aquellos pacienticos, sobre todo en los niños que se frotan mucho los ojitos, ¿ok? Puede hacer que se llene de líquido la conjuntiva, ¿ok? Y se dematice. Muy bien, entonces anoten por allí quemosis, edema de la conjuntiva, ¿ya? ¿Quemosis o hemosis? Con Q, ¿qué? Con Q. Muy bien. Nombre de lo que pueden apreciar acá en la foto, Hiposfagma, hiposfagma o hemorragia Hemorragia subconjuntival. conjuntival. exactamente. Causas de hemorragias subconjuntivales. Pues hay varias situaciones. Normalmente lo que vemos mucho es cuando un paciente se frota mucho los ojos o le cae algún químico, algún golpe, a veces la presión arterial alta, cargar algo pesado. Eso es. Traumatismos, elevación de la presión arterial. Intraocular. ¿Ok? Preaumento de la presión intraocular. Exacto. Cuando Eh, realizamos esfuerzos físicos, levantamos peso, Así es. ¿no? Perdón, ¿cómo se llama el nombre de la hemorragia subconjuntival? Dijeron hace ratito, perdón. Hiposfagma. Muy bien. Normalmente las hemorragias conjuntivales suelen ser inofensivas, ¿ok? La única causa patológica de una hemorragia conjuntival es cuando está la presión ocular elevada. De resto, cualquier causa es inofensiva y suelen reabsorberse solas, ¿sí? Así que yo En siempre les algunos explico. de, doctor, en alguno de los pacientes es importante, no sé, a su opinión de usted,
realizar estudios químicos sanguíneos, en este caso los triglicéridos y colesterol, cuando es más de una vez que ya se presenta en la misma persona, pues descartar que no hay algún otro problema que, pues, esta situación es un problema vascular. Y sí, hay tantas causas y el estrés, la tensión que está llevando el paciente en la mayoría termina siendo eso. Pero sí hay que Bueno, descartar todas. más que colesterol y triglicéridos, yo te diría de repente los tiempos de coagulación, ¿ok? Muy Podría bien. ser, exacto, tiempos de coagulación sí podría ser porque este, podría ser síntoma de algún otro trastorno sistémico, ¿ok? Si son pacientes que tienen este tipo de hemorragias a repetición, ¿ya? A Muy veces es bien. simplemente por fragilidad capilar o los pacientes en las noches se frotan los ojitos dormidos, no se dan cuenta y al día siguiente, ¿no? Tienen una hemorragia conjuntival, ¿ok? Muy bien. Ayer Entonces, tuve un caso como el de la imagen del lado derecho del señor. Claro que lo tratamos con oftalmólogo. El doctor determinó el uso de tobramicina con dexametasona, lo que es el medicamento oral, ribotripsin, para la rápida absorción de ese derrame. Así se veía como la imagen del lado derecho. sí, fíjate que aquí no se usa ese medicamento, ¿ok? Sí, tengo conocimiento de que allá en México lo usan mucho para este tipo de casos cuando son hemorragias más grandes, Lo usan, ¿no? Porque ayuda pues, a doctora, resolver. porque si ayuda a la reabsorción del hematoma y eso mejora Ujú, mucho, claro, pero lo que pasa es que si al paciente nada más se le dice que se va a reabsorber solo, muchas veces no siente que fue a la consulta. Es Entonces algo en exacto, paliativo. México lo usan mucho para darle tratamiento y para que mejore rápido el hematoma y las personas no sientan que no fueron atendidos. exacto. Sí, sí, sí me han explicado. Doctora, Ujú. ¿pero tiene algún efecto secundario ese medicamento? Pues no, la verdad es que no. Nosotros por lo menos lo que a mí me han explicado no produce ningún efecto secundario, ¿ok? Nosotros aquí no lo usamos, ¿ya? De hecho, para mí era algo nuevo porque aquí nunca se ha usado eso, ni aquí ni en Venezuela, ¿ok? Yo soy venezolana, pero vivo hace 8 años acá en Perú. Y aprendí que el ribotripsin se usaba en este tipo de pacientes fue justamente dando clases acá en el diplomado que mis estudiantes siempre me hacían el comentario de que ellos usaban el ribotripsin para este tipo de patologías. ¿Ok? Para muchos oftalmólogos creo que es algo como un placebo o es algo paliativo el ribotripsin. No Ajá, está totalmente confirmado, pero como dice nuestro compañero anterior, a veces es psicológico que el paciente ya se lleva sus cápsulas o algo que le va a ayudar a mejorar. exactamente. Ujú. Sí, así es. A ver, vamos ahora con lo que son los músculos extraoculares. ¿Ok? Los músculos extraoculares, ellos son un conjunto de 6 músculos, ¿ok? Los cuales controlan el movimiento del globo ocular. Estos músculos van a facilitar lo que es la rotación del ojo, ¿no? Facilitando el seguimiento de los objetos y el ajuste de la visión binocular. Tenemos 6 rectos y tenemos 2 oblicuos, ¿ok? Recto superior, recto inferior, recto interno o recto medio, recto externo, oblicuo superior y oblicuo inferior, ¿ok? Cada uno de estos músculos extraoculares tiene una función principal. El recto superior se encarga de la elevación, el recto inferior de la depresión, el recto interno de la aducción y el recto externo de la abducción. ¿Ok? El oblicuo superior de la intorsión y el oblicuo inferior de la extorsión. ¿Ok? Entonces, son los movimientos principales de cada uno de esos músculos. Muy bien. Todos los músculos tienen un origen y tienen una inserción. ¿Ok? En cuanto al origen es em, más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque
todos los rectos se originan en una sola estructura, que se llama el anillo de zinc. ¿Ok? Mientras que los oblicuos sí tienen un origen diferente. El oblicuo superior se origina en el cuerpo del esfenoides, superomedial al anillo de zinc. Tiene un trayecto de que pasa por una polea, una tróclea, en la parte superior medial de la órbita. Mientras que el oblicuo inferior, él se origina en el piso de la órbita, en la porción anterior del maxilar. ¿Dónde se insertan? El recto superior se inserta en la parte superior del globo ocular por delante del ecuador del ojo. La próxima lámina les voy a decir a cuántos milímetros exactamente se inserta. ¿Ok? El recto inferior se inserta en la parte inferior del globo ocular por delante del ecuador. El recto medio en la parte medial nasal del globo ocular. ¿Ok? Y el recto externo en la parte lateral temporal del globo ocular. ¿Ok? Fíjense acá. Tenemos la espiral de Tillaux. Al recto superior se inserta a 7.7 milímetros. ¿Ok? Del limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal es una zona de transición entre la esclera y la córnea. Acá. Luego, vamos con el recto lateral o recto externo, que se inserta a 6.9 milímetros. Luego tenemos el recto inferior, que se inserta a 6.5 milímetros del limbo esclerocorneal. Y luego tenemos el recto medio, ¿ok? Que se inserta a 5.5 milímetros. Si se dan cuenta, esta espiral, ¿ok? Va reduciendo la distancia a medida, ¿no? Que va girando, ¿ok? Siendo el recto medio el que tiene menor distancia del ángulo esclerocorneal, ¿ok? Es importante que nosotros tengamos en cuenta, sobre todo para los oftalmólogos, ¿ok? Creo que Vanessa me dijo que le gustaría hacer oftalmología. Es importante que tengas en cuenta esto, Vanessa, sobre todo en el primer año de oftalmología, porque en el primer año te van a poner a hacer cirugía de pterigion, cirugía de carnosidad. ¿Ok? Fíjense que la carnosidad generalmente se da en la parte nasal. ¿Ok? Acá. Entonces, súper importante que conozcas la distancia de inserción del músculo, porque cuando tú estés retirando la carnosidad, ¿ok? Tienes que tener en consideración que allí se inserta ese músculo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque podrías volar alguna fibra muscular, aparte que podrías tocar algún vasito, ¿ok? Sanguíneo, de esos que irrigan los músculos, y se va a producir un mayor sangrado. Y va a ser muy difícil que tú puedas operar con el ojito lleno de sangre, ¿ok? Entonces, esa es la importancia anatómica de esta espiral, ¿ok? También hay, por supuesto, pterigion temporales, pero si se dan cuenta, está mucho más separado del limbo esclerocorneal. ¿Ok? Otra, otro aspecto súper importante de conocer exactamente las inserciones es que en la parte superior, justo donde se inserta el recto superior, nosotros tenemos una zona mucho más amplia, ¿ok? Para retirar injertos conjuntivales. Esa es una de las razones por las que retiramos el injerto de la parte superior y no de la parte inferior. ¿Ok? Primero, porque es la zona que está más protegida de los rayos UV del sol, ¿sí? Y es un tejido que está en mejor estado, es un tejido sano. Y segundo, porque hay mayor
campo es más amplio y menos probabilidades de que se pueda tocar un vasito o alguna fibra del músculo recto superior. ¿Ok? Entonces es una de las razones, ¿no? Súper importante conocer acá la espiral de Tilaus para los cirujanos, ¿ok? Los cirujanos oftalmólogos. Muy bien. Entonces, esto que tenemos acá es el anillo de zinc, que es de donde se originan em, los músculos. En la ubicación de los músculos rectos está las 12. ¿O cómo los ubica? Claro, sí. No entiendo muy bien la pregunta, pero ¿cómo los ubico? ¿A qué te refieres? ¿En la cirugía? Ok. Precisamente para eso es que debemos conocer a cuántos milímetros están, ¿ok? Que no podemos ubicarlos a simple vista porque ellos no se observan, ¿ok? Ellos los vamos a observar es una vez que hemos quitado conjuntiva, hemos quitado tenon, que los hemos manipulado y se han enrojecido muchísimo. Allí es que se pueden apreciar porque los buscamos, ¿ok? Pero a simple vista no los vamos a apreciar. Em, por eso es que tenemos que tener conocimiento de a cuántos milímetros exactamente están para evitar, ¿no? Lesionar de repente un músculo, sobre todo el recto medio, que es el que está más cercano al limbo esclerocorneal, ¿ok? Justamente para eso es esta espiral. Muy bien. Entonces, este sería el anillo de zinc, ¿ok? Que es donde se originan los músculos, ¿ok? Fíjense. El anillo de zinc es también llamado anillo tendinoso común. Es una estructura anatómica clave ubicada en el ápice de la órbita y representa el origen común de los músculos rectos del ojo. Esta estructura forma una parte esencial de la anatomía quirúrgica y clínica de la órbita, especialmente en procedimientos neurooftalmológicos y abordajes orbitarios. El anillo de zinc se encuentra en el vértice de la órbita, rodeando el conducto óptico y parte de la fisura orbitaria superior. Está formado por tejido tendinoso que se continúa con las vainas musculares de los músculos recto superior, recto inferior, medial y lateral. Relazón ósea. Está firmemente adherido al cuerpo del efenoides, en el margen del conducto óptico y la fisura orbitaria superior. ¿Qué de relevante tienen que saber de acá del anillo de zinc? Que es donde se originan los músculos extraoculares. ¿Ok? Muy bien. Exactamente. Sí, por acá comentaron, ¿no? En el chat que sí, que el músculo recto superior está a las 12 y el inferior efectivamente a las 6. ¿Ok? ¿Ok? A ver qué más dicen por acá. Exacto. Muy bien, chicos, de eso se trata, ¿ok? De poder participar, de que sea dinámica la clase. Entonces, ¿qué relaciones tiene el anillo de zinc? ¿Ok? Dentro del anillo tenemos el nervio óptico, los nervios oculomotores, el nervio nasociliar, el nervio abducens y en algunos casos la arteria oftálmica. Fuera del anillo, el nervio troclear, el nervio frontal y lagrimal y las venas oftálmicas superior e inferior. ¿Ok? Muy bien, eso en cuanto a los músculos extraoculares. ¿Qué deben tener presente de los músculos extraoculares?
Pues que son 6, 4 rectos, superior, inferior, lateral y medio, oblicuo superior, oblicuo inferior. ¿Qué función tiene cada uno? Es decir, el recto superior, su principal función es la elevación, ¿ok? Y así cada uno de ellos, ¿ok? Tienen una función principal. ¿Dónde se originan? En el anillo de zinc. ¿Qué función cumplen? Los movimientos oculares, ¿ok? ¿Qué patologías eh, nosotros podemos mencionar donde esté alterado o estén involucrados los músculos extraoculares? A ver, ¿quién me dice? Estrabismo. Los estrabismos, ¿ok? Muy bien. Parálisis del sexto par craneal. El parálisis exactamente, sí, parálisis de los nervios oculares, ¿ok? Al paralizarse alguno de esos nervios, pues va a haber limitación de los movimientos oculares, ¿ok? Del tercer par craneal. No, fíjate que la ambliopía no está relacionado con los músculos extraoculares, no directamente. La ambliopía, el mecanismo de la ambliopía es diferente, ¿ok? La ambliopía se produce, ¿por qué? Porque el ojito del niño se acostumbró a ver mal durante la etapa de desarrollo de su sistema visual y eso hizo que se atrofiara de alguna manera, ¿ok? No quiso decir diplopia, más bien. Ah, no, ambliopía, preguntaron ambliopía. Ah, bueno, ahora sí dice que diplopía. Ok. Bueno, la diplopía sí, por supuesto, ¿no? Pero la ambliopía no está relacionada. Sí, es lo que yo creo que entendí eso, que quiso decir diplopía y no ambliopía. La ambliopía es cuando el ojo no ve bien, no funciona bien, no tiene fuerza. Y la diplopia es cuando ven doble. Exactamente. Hay pacientes que tienen traumatismos, que tienen fracturas del piso de la órbita, ¿ok? Y esto puede hacer que haya un atrapamiento del músculo, ¿ok? El músculo quede atrapado en esa fisura, en esa fractura. Entonces, eso va a producir diplopía, ¿ok? Entonces, es otro de los trastornos que se pueden presentar que están relacionados con los músculos extraoculares, ¿ok? Doctora, ¿el nistagmo también se origina en los músculos? No, eso ya es de origen, generalmente es de origen neurológico, no de origen muscular. Ah, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando, chicos, porque vamos un poquito atrasados, ¿ok? Pero hasta ahora, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, doctora. Muy bien, José. Entonces, em, vamos ahora con lo que es la glándula lagrimal, ¿ok? La glándula lagrimal es un órgano exocrino que forma parte del aparato lagrimal. Su función principal es la producción de la fase acuosa de la película lagrimal, la cual es fundamental para la protección, lubricación y nutrición de la superficie ocular. Es una estructura que se encuentra ubicada en la fosa lagrimal del hueso frontal, en el cuadrante superolateral de la órbita. Tiene dos porciones, la porción orbitaria y la porción palpebral, las cuales se encuentran separadas por el tendón del músculo elevador del párpado superior, pero se encuentran conectadas funcionalmente. La porción orbitaria es de mayor volumen y se encuentra situada dentro de la órbita, mientras que la porción palpebral se sitúa debajo del ligamento orbitario lateral. La glándula lagrimal se encuentra irrigada, ¿ok? Por la arteria lagrimal, que es una rama de la arteria oftálmica. Su drenaje venoso viene de las células de las venas satélites que drenan hacia el sistema oftálmico.
Tiene una inervación sensitiva y una inervación secretora. ¿Ok? La inervación sensitiva viene dada por la rama lagrimal del nervio oftálmico y la inervación secretora del sistema parasimpático. Ok. Ahora en cuanto a las vías lagrimales. Lo primero que vamos a tener en cuanto a las vías lagrimales son los puntos lagrimales. ¿Ok? En el sistema lagrimal, perdón, las vías lagrimales es un sistema de drenaje, ¿ok? El cual se va a encargar de recolectar el exceso de lágrima y llevarlo hasta lo que es la cavidad nasal, ¿ok? Para hacer el drenaje correctamente. Entonces, los puntos lagrimales es la primera parte de este sistema de vías lagrimales. ¿Qué son los puntos lagrimales? Son pequeñas aberturas que se encuentran en el margen libre del párpado, ¿ok? Cerca del canto medial, tanto del párpado superior como del párpado inferior, ¿ok? Vendrían siendo estos que están acá señalados con la flechita, tanto inferior como superior, ¿ok? Muy bien. Entonces, luego tenemos los canalículos lagrimales. Cada punto se continúa con un canalículo superior e inferior que se une en el canalículo común antes de desembocar en el saco lagrimal. Punto lagrimal, ¿ok? Canalículo inferior, canalículo superior, canalículo común, saco lagrimal y conducto nasolagrimal. Esas son las vías lagrimales, ¿ok? Ok, luego de los canalículos, entonces viene el saco lagrimal, que es una estructura ovalada situada en la fosa lagrimal entre el proceso frontal del maxilar y el hueso lagrimal. Esta que está acá, ¿ok? Que es donde se acumula la lágrima para luego ser drenada, ¿ok? En la cavidad nasal. Ese tipo de Conducto estructuras es cuando muchos bebés tienen este problema, ¿verdad? Que no Exactamente. tienen drenación. Exactamente, porque se encuentran, sus vías lagrimales se encuentran obstruidas en cualquiera de estos puntos, a cualquier nivel, ¿ok? Por eso se recomienda que se le hagan masajes, ¿ya? Y después de los 8 meses es que recién se puede pensar en una cirugía, ¿ok? Para Y es aperturar una esos obstáculos. Pero antes hay que darle masaje porque a veces se resuelve solo. Y bueno, el conducto nasolagrimal se extiende desde el saco lagrimal hacia el meato nasal inferior a través del conducto nasolagrimal óseo. Desemboca debajo del cornete inferior en la cavidad nasal. Muy bien. ¿Cómo se produce la secreción y el drenaje lagrimal? Bueno, pues la producción de la lágrima basal es continua, ¿ok? Y se incrementa con estímulos reflejos. ¿Cuáles serían esos estímulos reflejos? Por ejemplo, cuando aumenta el flujo de la lágrima o cuando se produce la lágrima. ¿Cuál creen ustedes que sería un estímulo reflejo? Al La exponerse exposición al al sol. sol, ¿Perdón? perdón, sí, la exposición al sol. Podría ser la exposición al sol, podría ser cualquier cosa que te produzca irritación, algún agente, el humo, cuando cortamos una cebolla, cuando estamos Y, involucrados. Sí, adelante. sí, perdón, que algún químico también. Algún químico, ¿ok? Eso son estímulos em,
reflejos, ¿ok? Y también pues los estímulos emocionales. Cuando nosotros nos sentimos mal, a veces tenemos ganas de llorar, ¿no? Entonces, eso puede hacer que aumente lo que es la producción de la lágrima basal, ¿ok? Cuando estamos tristes, exactamente. Cuando se irrita el ojo, dice Narda. Muy bien. Entonces, el parpadeo además ejerce una presión mecánica sobre el saco lagrimal, facilitando el drenaje por un mecanismo de tipo bomba. Por eso es que les comenté al inicio que el párpado interviene directamente en este sistema. ¿Ok? En aquellos pacientes que han tenido em, parálisis faciales, donde se ve afectado el párpado, su parpadeito no funciona adecuadamente, tiene esa debilidad muscular, entonces esos pacientes siempre están lagrimeando. ¿Por qué? Porque su mecanismo de drenaje no funciona adecuadamente. ¿Ok? Porque el parpadeo interviene directamente, ejerce una presión mecánica sobre el saco lagrimal, favoreciendo que se absorba, ¿ok? Por el punto lagrimal. Entonces, la lágrima recorre la superficie ocular, llega a los puntos lagrimales, pasa a través de los canalículos al saco lagrimal, se dirige al conducto lagrimal y finalmente llega al meato nasal superior, inferior, perdón. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que se han puesto alguna gota y han sentido un sabor amargo en la boca? Sí. Cuando a veces me pongo Sofixin DX, ese es más, o el cloranfenicol, es más, se nota más cuando lo aplicamos y da el sabor en la garganta. Exactamente, justamente por eso, ¿ok? Porque se drena hacia la nariz y puede, pues, de la nariz, tú, ¿no? Te llega a la faringe, ¿ok? Entonces, esa es una de las razones. Cuando nosotros hacemos un sondaje de vías lagrimales para ver si hay una obstrucción o para desobstruir, colocamos suero fisiológico, ¿no? A través del punto lagrimal y entonces le preguntamos al paciente si él siente que le está cayendo algo en la garganta, ¿ok? Si el paciente siente que algo le cayó en su garganta, es porque el sondaje de vías lagrimales ha sido exitoso. Si el paciente no siente nada, ¿ok? O es porque no logró desobstruirse. Sí, doctora, fíjese que sí, me ha tocado ver casos en oftalmología donde llegan pacientes casi la mayoría de la tercera edad también con ese problema, donde el doctor con su biomicroscopio está sondeando y irriga esa solución salina y le pregunta, pero cuando está muy tapado, pues ya es cuando requieren cirugía. La dacriostistorrinostomía se llama ese proceso, ¿ok? Ah, muchas gracias. Sí, dacriostistorrinostomía es el nombre del procedimiento de la cirugía que se realiza en este tipo de pacientes, ¿ok? Inicialmente hacemos el sondaje, pero si no es suficiente, pues ya hay que hacer otro tipo de cirugías más complejas, ¿no? Que ya involucren incluso otorrino, quirófano, todo eso. Entonces, bien, vamos por acá. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llama esta patología? ¿Recuerdan? ¿Tienen idea? Nada. Sí, es ¿Es la una dacriocistitis? gastritis. Correcto. La dacriocistitis, ¿ok? ¿Qué estructura se encuentra inflamada u obstruida en estos casos, en la dacriocistitis? Se las La ¿El acabo de saco mencionar lagrimal? todas las estructuras. lagrimal, ¿Cuál? ¿Saco lagrimal? glándula El saco lagrimal. lagrimal, exactamente. El saco lagrimal es el que se encuentra eh,
obstruido e inflamado en la dacriocistitis. ¿Ok? Muy bien. Este puede estar, pueden venir las bacterias, colonizan, se produce un proceso infeccioso, pueden tener acúmulo de pus y se tratan con antibióticos y antiinflamatorios. ¿Ok? Normalmente tienen una resolución muy rápida y favorable. ¿Sí? Es más aparatosa que otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar con esto, me gustaría que hagamos como un pequeño repaso, ¿ok? A ver, sobre lo que ya hemos visto. Vamos a hacer una dinámica, chicos. Em, Yo les voy a ir haciendo una pregunta, por ejemplo, a Jorge, ¿ya? Le voy a hacer una pregunta, vamos a ser breves, vamos a tratar Sí. de responder rápido. Entonces yo, por ejemplo, le hago una pregunta a Jorge, Jorge está atento, ¿ok? Me responde lo que él considere y luego Jorge le va a hacer una pregunta a cualquier otra persona que él escoja, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacerlo rápido y de forma dinámica y estén atentos, ¿ok? Entonces, mi primera pregunta va para Jorge Enrique, ¿ok? Y hola. Muy bien, Jorge. ¿Cuándo decimos que es un chalazion y cuándo decimos que es un orzuelo? Claro que sí. Ursuelo, proceso infeccioso, con secreción, doloroso. Y chalacio, proceso crónico encapsulado, parpadral. Muy bien. Eso es. Exactamente. Muy bien, Jorge. Jorge, escoge una persona y hazle tu pregunta. Cualquiera, Jorge, cualquiera. Sí, Manuel Herrera. Manuel Herrera. Hazle la pregunta a Manuel, por Ujú. favor. Manuel, atento. Sí. Nombre de la hemorragia subconjuntival. Muy bien, Eso es. Manuel, adelante. Sí, es hiposfagma. Excelente, Manuel. Escógeme a alguien más y hazle tu pregunta. Benjamin Ramírez. Benjamin, atento, por favor. A ver, Manuel, hazle la pregunta a Benjamin. La diferencia de los dos tipos de conjuntiva. Los tres. Nómbrame las, digamos, las partes de la conjuntiva. Ah, ¿ok, Benjamin? Son Sí, tres. bueno, hablamos de la Tres. conjuntiva vulvar, tarsal y el fondo, ¿no? ¿Y el fondo de saco o fornix? Exacto, Muy bien, fornix. Benjamin. Excelente. Escógeme a alguien más y hazle una pregunta. Por eso, chicos, es importante que vayamos haciendo todas esas anotaciones, ¿ok? Porque me gusta que hagamos las clases bien dinámicas y que podamos participar todos. Adelante, Benjamin. Escógeme a alguien más y hazle su pregunta. A Gustavo, ¿cuántos músculos extraoculares tiene el ojito? Adelante, Gustavo. A ver, Gustavo está mandando, está escribiendo. ¿Cuatro qué? A ver, alguien que ayude a Gustavo. 8 músculos, 6 rectos, 2 oblicuos. Mm, mm.
Son 6, doctora. Así no es, son 6. Sí, el recto superior, inferior, el interno medio, el externo, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Exactamente. Son 4 rectos y 2 oblicuos, Juan, ¿ok? Sí, Muy bien, chicos. Muy bien, Gabriela, José Rubén. Ok, quedé en Benjamin. No, no, bueno, Gustavo no puede, me imagino que no puede encender su cámara o preguntar. Entonces, Benjamin, quedamos contigo. Sí, bueno, fue la misma pregunta de los músculos extraoculares. Exacto. ¿Hacemos otra pregunta? Sí, escógeme a alguien más y hazle otra pregunta. Mm, Vamos a pensar en Brenda Guerra. Muy bien. ¿Y cuál es la función de las cejas? Facilito, Brenda. Pues proteger lo que es el ojito de Protección la ajá, protección de lo que decía de la lluvia y del agua, polvo. o el sudor. Ajá, el sudor. Excelente, Brenda. Escógeme a alguien más y hazle una pregunta, por favor. Vamos a escoger a Marcela Calles. Marcela, atenta. Brenda, por favor, hazle la ¿Cuál es pregunta el a nombre? Marcela. Ajá, ¿cuál es el nombre del parásito que causa lo de ay, se me fue la palabra. La blefaritis. Exacto, sí. Ujú. Adelante, Marcela. ¿Recuerdas el nombre del parásito? Por acá respondió Narda Atilano, dice no lo recuerdo. Em, a ver, Marcela. Marcela es Narda. Creo que no. Ah, sí, es la misma. Ah, ok, está bien. Muy bien. Bueno, es el Demodex folliculorum, ¿ok? Me imagino que no puedes hablar, ¿no? No funciona tu micrófono, Marcela. Entonces, Brenda, por favor, escógeme a alguien más y hazle otra pregunta. Puedes hacerle la pregunta a Cristian o a Juan Carlos que están aquí muy atentos y tienen su micrófono y su cámara encendida. A ver, a Cristian. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento para lo que fue lo que mencionamos a un principio del orzuelo y la chalación? Ok, adelante, Cristian. Tratamiento para orzuelo o chalación. Hola, buen día. El tratamiento para el orzuelo. Ok, para el orzuelo viene siendo un tratamiento con medicamento ya sea inflamatorio y ¿cómo se llama? Antibiótico. Antibiótico. Y antibióticos. Eso sería para ese tratamiento. Bueno, y las tabletas que usted comentó, que, que la Tratamiento dosis vía viene oral. siendo baja, tratamiento vía oral vendría siendo que pues para el chalazo viene siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Simplemente que, bueno, en el chalacio, en caso de que ya no pueda revertirse a que no quede esa bolita de grasa, pues ya viene siendo un tratamiento más quirúrgico que nada. El drenaje quirúrgico. Drenaje quirúrgico, Correcto, sí, Cris. correcto. Muy bien, entonces recapitulamos.
Tratamientos, gotas o ungüentos, ¿ok? Antibióticos y antiinflamatorios. De las cosas más importantes para evitar que se encapsule, compresas de agua tibia. Si es necesario, antibióticos vía oral, ¿ok? Y si el chalacio no está encapsulado, drenaje quirúrgico, ¿ok? Muy bien, Cristian, por favor, escógeme a alguien más y hazle una pregunta. Eh, Un momento. El tratamiento para el parásito Demodex para el señor Juan Carlos. Ah, esa está facilita para Juan Carlos, porque esa se le sabe Juan Carlos. Sí, el tratamiento para Demodex quedamos que era antibiótico-terapia con metronidazol, comentó la doctora, y eh, no me acuerdo si era tetraciclinas, Ivermectina. ivermectina, metronidazol, y el antibiótico tomado sería, ah, no sé si doxiciclina, creo que era doxiciclina. No, la doxiciclina era para los orzuelos Para los a suelos. repetición. Exacto. Ok. Para el Para Demodex Demodex, para el nada más. Demodex solo en el área afectada, ¿ok? Un preparado de ivermectina y metronidazol. Correcto. Y el que tú nos recomendaste, por favor, repíteles, La, Juan. la permetrina al 5% en crema. Yo les quería comentar que eso se hace de manera son cosas que hacen los médicos, pero que no está descrito en el En la tratamiento literatura. médico oftalmológico. Entonces lo hacen con el shampoo y se lavan la cara con los ojos cerrados para que no vaya a ver, para que no entre. Pero Ok, no está descrito en la literatura como tal. Pero ok, en muy los bien. animales sí, en los animales sí. Claro, claro, claro. Muy bien, Juan Carlos. Escógeme a alguien más y hazle una pregunta, por favor. Es que como estoy en el celular, no sé quién esté activo. ¿Me podría decir a quién? Ah, bueno. ¿Quién me falta? Me falta, a ver, te voy a nombrar y tú me escoges uno de los que te voy a nombrar. Me falta Julio, Orlando, Angélica, Gabriela, Bueno, a Gabriela, Jackie. está bien. Muy bien. Gabriela. ¿Cómo se llama la unión entre la esclera y la córnea? Muy bien, Gabriela. Si no puedes respondernos como es El corta la limbo, respuesta. Ajá. limbo esclerocorneal. Excelente, Gabriela. Muy bien. Limbo Gracias. esclerocorneal. Gabriela, por favor, escógeme a alguien más y hazle una pregunta. Mm, Justo del limbo esclerocorneal y los músculos, el recto superior, ¿a qué distancia se encuentra de la córnea? Una pregunta difícil. Está difícil, pero ¿para quién es esa pregunta? Para, para Gustavo, no sé si le pasó. Ah, Gustavo, te pusieron la pregunta difícil por no estar cuando te preguntaron. 7.7. Acá está. 7.7, Gustavo. ¿Ok? Muy bien. Casi, 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 casi la pegas. Gustavo, ¿tienes activo por lo menos el audio para hacer tu pregunta o no puedes? ¿Activo? Sí, claro. Adelante, Gustavo. Escoge a alguien más y hazle una pregunta. ¿Quiénes faltan? Falta Orlando, falta, a ver, ¿quién falta? Bueno, Orlando, ¿por qué hace falta Orlando? El Orlando. 11 es Ok. Anaya,
Ingrid, Estefanía. Escoge, hazle a Orlando, que Orlando está activo y las otras chicas no las veo muy activas. Hazle a Orlando, por favor. ¿Cuál sería la inervación de la irrigación de todo el sistema lagrimal? Ay, La qué pregunta irrigación, sí. tan Pues malintencionada. prácticamente el sistema lagrimal tiene que influir primero la glándula lagrimal. ¿Te refieres a la? ¿La irrigación? Bueno, viene de la glándula lagrimal, lubrica el ojo, se va hacia el río lagrimal para irse por los conductos lagrimales, se va a los canículos y de ahí al saco lagrimal para llegar al final al conducto nasolagrimal. Muy Pero creo, bien. creo que se Lo refería que me acabas, a la irrigación sanguínea, ¿no? Sí, Era la sí, pregunta, ¿no? lo que me acabas de describir fue el sistema de drenaje, ¿ok? Que está perfecto, ¿ok? A lo que se refería Gustavo, creo, ¿no? Era a la irrigación de la sí, como glándula tal, la lagrimal. arteria. Ajá. La arteria lagrimal, ¿ok? ¿Qué Ok. rama de la arteria oftálmica? Es Pero la no te arteria preocupes, oftalmica. Orlando, Sí, porque esa pregunta es muy, muy, muy difícil. sí, sí, de acuerdo. Entonces Muy no hay bien. problema. Este, mm, entonces, Orlando, creo que quedamos con Orlando, ¿no? Por favor, escógeme a alguien más y hazle una pregunta. Si por favor, los que faltan para participar, si pueden avisar. Muy bien. Le voy a preguntar a Blanca. Eh, ¿Qué Adelante. patología puede ocasionar los músculos extraoculares? Excelente pregunta. Blanca. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, con mucho gusto. ¿Qué patología puede causar alguna disfunción de los músculos extraoculares? ¿Podría ser el estrabismo? Por Correcto. supuesto. Muy bien. Exacto. Muy bien, Blanca. Ahora escógeme a alguien más y hazle una pregunta, por favor. Falta Herón. Herón no ha participado. Hazle una pregunta a Herón. Ok. Eh, ¿Cuál es la ubicación del anillo de zinc? Muy bien. El anillo de Zinc se encuentra en la parte retroorbitaria. Es una formación que está en el ápice del cono de la órbita. Exactamente. Muy bien. Excelente. Herón, por favor, escógeme a alguien más y hazle una pregunta. Karen Blanco levanta la mano, le vamos a dar a ella. Ok. ¿Cómo se llama el Karen, procedimiento para liberar cuando tenemos una dacriostenosis? Procedimiento quirúrgico. Naguará, eso está muy difícil, Herón. A ver, Karen, ¿recuerdas? Dacriorrinostomía. Dacrioscistorrinostomía. Muy bien. Excelente. Adelante, Karen, por favor, escógeme a alguien más y hazle otra pregunta. Creo que falta Estefanía, Jackie Loaiza, Manuel Herrera, no estoy segura si hace falta por participar. Julio. La pregunta para Julio, por favor, Karen.
¿Cuál es la función de la glándula lagrimal? Bueno, la Facilito, glándula Julio. tiene Sí, la funcionalidad de generar lágrimas para proteger al ojito. así es. Producir lágrima y participar en lo que es la lubricación. Muy bien, Julio. Escógeme a alguien más y hazle la pregunta para ir terminando, chicos. ¿Quiénes hacen falta por participar? Usted dígame, doctora, ¿a quién le hago la pregunta? A ver, a ver, a ver. A Estefanía. La pregunta es para Estefanía, Julio. Pues muy bien, para ella misma le hacemos esta pregunta de qué es lo que produce la glándula de Meibomian. Facilita, Estefanía. ¿Qué producen las glándulas de meibomio, Estefanía? Fue lo primerito que hablamos en la clase. Si no está segura, Estefanía, le puedo ceder a otra persona. Muy bien. Ana, por favor, ¿puedes responder esta pregunta? Sí, produce líquido o grasa para la composición de la lágrima, para que no se evapore. Exactamente. Muy bien, Ana. El nombre Por médico favor, se llama Meibum, ¿no? sí. Es grasa, es, es como un aceite, ¿ok? Que forma parte de la composición natural de la lágrima, exactamente la capa lipídica. Por favor, hazle la pregunta a Ingrid Fabiola. Sí, ¿qué capas componen al párpado? Adelante, Ingrid. Las capas del párpado. ¿Alguien sabe la respuesta, por favor? Sí, está por piel, músculo, Eh, conjuntiva, nervios. Muy bien, excelente. Bueno, chicos, no sé si alguien más faltó por participar. Em, de todas maneras, en la próxima parte vamos a seguir participando, ¿ok? Vamos a volver a hacer este repaso, ¿ya? ¿Qué tal la dinámica? ¿Les parece bien esa dinámica? Excelente. Sí, está bien, doctora. Muy Sí, bien, Está muy buena. sí, nos mantiene despiertos. claro, exacto, esa es la idea, ¿ok? Que estén activos y puedan, no solo que escuchen, sino que también vean y que también lo puedan hablar y de esta manera puedan fijar conocimientos, ¿ok? Entonces, continuemos. Nos quedan 10 minutitos de clase, ¿ok? Voy a ir avanzando con algo antes de irnos al receso. Entonces, quedamos en lo que eran las capas del ojo. Ya lo que hablamos fue de la parte de los anexos y de la primera capa del ojo, ¿ok? Acá está. Entonces, la primera capa del ojo está formado por la capa externa o capa fibrosa, también llamada capa corneoescleral. La segunda capa es la capa media, también llamada capa vascular o uvea o también capa coroidea. Y la tercera capa o capa interna, también llamado capa sensorial, formado principalmente por la retina, ¿ok? Que es una extensión del sistema nervioso central. Entonces, primera capa, capa corneoescleral, constituida por la córnea y la esclera. ¿Qué es la esclera? Es una estructura blanca y fibrosa formada por tejido conjuntivo denso.
fibras de colágeno tipo 1, fibras elásticas y fibroblastos. Es una capa que cubre al globo ocular y sirve principalmente de protección. ¿Ok? A su vez se encuentra cubierta por la cápsula de Tenon. Es una capa dura, resistente. Por eso su principal función es la protección. Le da la forma al globo ocular. Límites anatómicos de la esclera. En la parte anterior se continúa con la córnea mediante el limbo esclerocorneal. ¿Ok? Sería esta, ¿no? La esclera, la córnea y el limbo esclerocorneal. Posteriormente es perforada en la lámina cribosa por el nervio óptico, constituyendo la región llamada esclera posterior. Entonces tenemos esclera anterior y esclera posterior. Internamente está en contacto con la coroides, que vendría a ser, ¿cuál? ¿Cuál de las tres capas? ¿Externa, media o interna? La coroides. Interna. ¿Cuál? Media. 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 Muy bien, capa media. ¿Ok? Recuerden que la interna es la retina. Es que yo tengo ¿Ya? una duda, doctora. Adelante. Las capas que está hablando usted son las capas del ojo, de la estructura del ojo de afuera hacia adentro, ¿no? Correcto. Pero en el entre paréntesis pone la uvea y según yo, la uvea divide el ojo pero de forma segmental, o sea, la cámara anterior de la cámara posterior, que según yo es el iris, la pupila y los músculos ciliares, ¿no? Exacto. Entonces, no Esa es sería la parte uvea. de la uvea, no sería parte, no sería lo mismo que la capa coroidea. Sí, así Estaría se incorrecta la llama. diapositiva. Digo, no Así sé. se llama. No, así se llama. Capa media o uvea o capa coroidea. Son los tres nombres que recibe. ¿Ok? Se le describe. Lo vas a conseguir en los libros de cualquiera de las tres formas. ¿Ok? La capa coroidea o la capa uvea está dividida en tres porciones: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides o la uvea propiamente dicha. ¿Ok? Pero la puedes conseguir de esas tres formas: o capa media, o capa uvea, o capa coroidea. ¿Correcto? Ok, gracias. No hay de qué. Muy bien, entonces internamente está en contacto con la coroides a través del espacio supracoroideo, ¿ok? Y externamente está recubierta por la cápsula de Tenon y la conjuntiva vulvar. Zonas anatómicas. Tenemos esclera anterior, que es la región expuesta entre el limbo corneal y la inserción de los músculos extraoculares, ¿ok? La esclera ecuatorial, que es una zona media donde penetran los vasos vorticosos, y la esclera posterior, que se relaciona con la salida del nervio óptico y es atravesada por la arteria y la vena central de la retina. Luego tenemos las capas histológicas. Tenemos la epiesclera o epiesclerótica, que es la capa más superficial, laxa y vascularizada. Es rica en fibras colágenas y elásticas y es un sitio de inserción de la cápsula de Tenon. Luego tenemos el estroma escleral o capa media, ¿no?, de la esclera. Está formada por tejido conectivo denso con fibras colágenas tipo 1 desorganizadas. Baja celularidad, principalmente fibroblastos. Y luego tenemos la lámina fusca. Es la capa más interna, pigmentada, separa la esclera de la coroides y contiene fibras elásticas y melanocitos. Se continúa con la lágrima cribosa en la región del nervio óptico. ¿Ok? El estroma escleral tiene muy poca vascularización, ¿ok? Mientras que la epiesclera, sí, es mucho más vascularizada. ¿Ok?
Bueno, en estas imágenes lo que les quise mostrar, ¿no? Era em, escleras inflamadas. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando una esclera está inflamada o qué patologías pueden haber a nivel de esclera? La primera sería la epiescleritis. Epiescleritis. ¿Cuál otra? Epiescleritis y Titis. escleritis. Exactamente. Epiescleritis cuando hay una inflamación de la primera capa. La escleritis cuando hay una inflamación ya de la capa más profunda. ¿Ok? Y también tenemos escleromalacia cuando hay un adelgazamiento de la esclera. ¿Ok? Entonces, chicos, esto lo vamos a discutir un poco en la próxima, después del receso. Este, allá son las 11, ¿correcto? ¿Me confirman? Correcto. Entonces, Correcto. Entonces, a las 11:30 estamos retomando las clases. ¿Sí? Una pregunta, doctora. Adelante. Eh, Después del receso, ¿qué tiempo va a seguir siendo el de clase? 1 hora y media. Hora y media más. Entonces, bueno, yo que tengo las 10 de la mañana. Entonces sería hasta la 1 en hora centro de México. Em, Sí, no, ahorita tienes 10:30, Sí, perdón. compañero, dijeron que de 9 a 1 iban a hacer las clases. de Ok, hora centro de México. de 9 a 1. Ok, perfecto, gracias, amigo. Ya. Bueno, nos vemos en media hora entonces. ¿Sí? Muy bien. Ok, hasta luego. Doctora, ¿yo le alcanzo a hacer una pregunta? Em, ¿Lo podemos dejar para después? Ok, era nada más, en realidad no es nada de la, bueno, es de la clase, pero no es, era nada más preguntarle si usted conoce el nombre del medicamento, el nombre comercial que tenga ivermectina con metronidazol, porque es tópico, ¿verdad? Sí, Bueno, es es en gota. tópico, pero no hay un nombre comercial porque es un preparado. Tú lo Ah, sí. mandas a preparar en las farmacias. Ah, ok, lo preparan. De acuerdo, nada más era eso. Gracias. Ok, bueno, chaito, nos vemos en media hora. Gracias.